¿Qué tendría que pasar para que abandonaras una convicción que has defendido durante años? Imagina a un hombre brillante, un profesor de Oxford, un amante de la lógica, un hombre que estaba convencido de que Dios no existía. No había llegado allí por simple rebeldía. Había pensado profundamente sobre ello, había estudiado, había discutido y quería tener buenas razones para rechazar la fe. Pero entonces ocurrió algo extraño. Una conversación nocturna, dos amigos, una caminata y una pregunta que comenzó a derrumbar las certezas que había construido durante años. No fue una visión, no fue un milagro, fue una batalla intelectual, y al final de esa batalla, C.S. Lewis escribió una frase que resume todo lo que había ocurrido. Me rendí y admití que Dios era Dios. ¿Pero qué tuvo que suceder para que un ateo tan convencido llegara a ese punto? Esta es la segunda parte de la historia de C.S. Lewis. En el episodio anterior vimos cómo la pérdida de su madre, los años difíciles de su infancia y su experiencia en el internado marcaron profundamente a Lewis, pero aquellas heridas no desaparecieron. Con el tiempo, se transformaron en una manera de interpretar el mundo. Para Lewis, la existencia de un Dios bueno parecía cada vez menos compatible con el sufrimiento que había conocido, pero había una diferencia importante. Lewis no quería simplemente sentir que Dios no existía, quería poder demostrarlo, y entonces apareció una figura decisiva en su formación, el intelectual William Kirkpatrick. Su antiguo tutor, conocido por Lewis como el Gran Knock, Patrick era un hombre extraordinariamente riguroso, no aceptaba respuestas fáciles, no permitía que una idea sobreviviera simplemente porque sonaba bonita. Había que defenderla, había que demostrarla, había que pensarla hasta el final. Y Lewis aprendió muchísimo. Lo que todavía no sabía era que las mismas herramientas intelectuales que estaba utilizando para alejarse de Dios terminarían acercándolo a él. Durante su adolescencia, Lewis fue construyendo una visión del mundo cada vez más alejada de la fe. A los 18 años ya se describía como ateo, y no era un ateísmo superficial. Lewis estaba convencido de que la realidad podía explicarse sin Dios. Pero entonces llegó la Primera Guerra Mundial. En 1917 Lewis fue enviado a Francia. Tenía apenas 19 años. De repente, las preguntas filosóficas dejaron de ser abstractas. Ahora había trincheras, barro, bombardeos, miedo. Lewis fue herido durante la guerra y perdió compañeros. Regresó a Inglaterra con una experiencia que marcaría profundamente su vida. Y el sufrimiento parecía ofrecerle un argumento poderoso. Si existe un Dios bueno, ¿por qué existe un mundo capaz de producir semejante dolor? Para Lewis la guerra parecía confirmar lo que ella sospechaba. Un universo se podía hacer hermoso en algunos momentos, pero en el fondo era indiferente, sin propósito, sin un significado último. Y aquí aparece una de las contradicciones más interesantes de su historia. Porque Lewis estaba convencido de que el universo no tenía un propósito objetivo, pero él mismo seguía buscando la verdad, seguía admirando la belleza, seguía sintiendo algunas cosas que eran realmente buenas y otras realmente malas, y eso comenzó a incomodarlo. ¿Por qué si el universo era solamente materia? Había una pregunta que Lewis todavía no podía explicar. ¿De dónde venía el deseo humano de la verdad, la belleza y sentido? Después de la guerra, Lewis regresó a Oxford. Su carrera académica comenzó a crecer. Era un hombre extremadamente culto. Leía literatura filosófica, mitología y poesía. Y precisamente ahí apareció una contradicción. Lewis podía defender intelectualmente el materialismo, pero no podía dejar de sentirse atraído por algo que parecía trascenderlo. La belleza, la imaginación, la búsqueda de significado, el deseo de algo que pareciera eterno. Y entonces llegó la amistad que cambiaría su vida. Tolkien. Dos hombres obsesionados con los libros, dos hombres de Oxford, dos amantes de las historias antiguas. Y al principio, dos personas que no tenían todas las razones para llevarse bien. Lewis era anglicano de nacimiento, pero en ese momento todavía no era cristiano. Tolkien era católico y Lewis tenía fuertes prejuicios contra el catolicismo. Pero las conversaciones entre ellos fueron creciendo. Hablaban de mitología, de literatura, de historia, de las grandes historias que la humanidad había contado durante siglos. Y Tolkien comenzó a desafiar una idea fundamental en Lewis. Lewis pensaba que los mitos eran historias hermosas que expresaban deseos humanos.
Pero Tolkien le hizo considerar otra posibilidad. ¿Y si los mitos que tanto amaba no eran simplemente mentiras? ¿Y si contenían fragmentos de una verdad mayor? Lewis comenzó a ver algo que no esperaba: las historias de sacrificio, de muerte y regreso, de un héroe que entrega su vida por otros. Estos patrones aparecían una y otra vez en diferentes culturas, y entonces apareció una posibilidad incómoda. ¿Y si el cristianismo no era simplemente otro mito? ¿Y si era el mito que había ocurrido realmente? Lewis todavía no estaba preparado para aceptar esta conclusión, pero ya había aparecido una grieta en su ateísmo, y esa grieta iba a hacerse mucho más grande. En 1931 ocurrió una de las conversaciones más famosas de la historia de la conversión de Lewis. Lewis pasó tiempo conversando con Tolkien y Hugo Dixon. Hablaron de mitos, de literatura, de los evangelios, de Cristo y de una pregunta que Lewis llevaba tiempo intentando evitar. ¿Qué pasaría si el cristianismo no fuera simplemente una historia simbólica? ¿Qué pasaría si la historia de Cristo fuera, en palabras de Tolkien, el mito verdadero? La idea era revolucionaria para Lewis, porque no le pedía que abandonara la razón, le pedía que reconsiderara qué significaba la razón. Lewis había pasado años utilizando la inteligencia para demostrar que la fe era irracional. Ahora comenzaba a sospechar que quizá había planteado mal la pregunta, y esto es importante. Lewis no pasó directamente del ateísmo a convertirse en un escritor cristiano. Su regreso fue gradual. Primero comenzó a aceptar la existencia de Dios. Después vino una transformación más profunda y finalmente llegó a Cristo. En una carta de 1951, Lewis descubriría el proceso con una frase sencilla: he pasado de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo, en el cristianismo. Pero años antes, al descubrir su rendición interior, había escrito algo todavía más poderoso: me rendí y admití que Dios era Dios. No estaba diciendo que había dejado de pensar, estaba diciendo exactamente lo contrario. Había pensado hasta el punto que ya no podía seguir ignorando la conclusión a la que había llegado. El ateo no perdió una discusión. Descubrió que sus propias preguntas lo habían llevado hasta la puerta que llevaba años intentando mantener cerrada. Y aquí comienza la segunda vida de C.S. Lewis. El hombre que había perdido fe durante su infancia terminó convirtiéndose en uno de los escritores cristianos más influyentes del siglo XX. Pero hay algo que no debemos olvidar. Lewis no borró su pasado, no borró a su madre, no borró el internado, no borró la guerra, no borró sus dudas. Todo eso permaneció dentro de su historia, y quizá por eso sus escritos sobre el sufrimiento, la esperanza, el sacrificio y la redención tienen una fuerza tan particular. Años después llegarían obras como Mero Cristianismo, El problema del dolor y, por supuesto, las Crónicas de Narnia. En Narnia encontramos mundos donde el sufrimiento existe, donde el mal es real, donde los personajes pierden, pero donde el sacrificio y la esperanza también tienen la última palabra. Lewis había pasado a preguntarse: ¿cómo puede existir un Dios en un mundo como este? A preguntarse: ¿qué significa Dios dentro de un mundo como este? Y ese cambio de pregunta transformó su vida. La pregunta que queda para nosotros quizás sea la parte más interesante de la historia de C.S. Lewis. No se convirtió porque dejara de hacerse preguntas, se convirtió porque siguió haciéndoselas. Su historia no es simplemente la de un hombre que pasó del ateísmo a la fe. Es la historia de un hombre que descubrió que buscar la verdad podía llevarlo a un lugar que nunca había querido encontrar. Y ahora quiero dejarte una pregunta. ¿Crees que el sufrimiento es una razón para alejarnos de Dios? ¿O puede convertirse precisamente en el comienzo de una búsqueda más profunda? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste directamente a este video, te recomiendo ver la parte 1 de la historia de C.S. Lewis, porque para entender por qué aquella conversación cambió su vida, primero hay que entender qué había ocurrido durante los años que lo alejaron de Dios. Y si ya viste la parte 1, ahora ya conoces la respuesta a la pregunta que dejamos pendiente. Pero la historia de Lewis no termina con su conversión, porque después de descubrir la fe, comenzó a escribir algunas de las ideas más profundas y provocadoras del cristianismo moderno, y muchas de ellas quedaron condensadas en frases que todavía hoy siguen haciendo pensar a millones de personas. En el próximo video vamos a entrar en sus ideas, no para hacer simplemente una lista de citas, sino para descubrir qué quiso decir realmente C.S. Lewis cuando escribió algunas de sus frases más poderosas. Esta vez empezaremos por las posiciones 10 a la 6. Nos vemos en el próximo video.